¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, ya que venimos hablando de la Biblia por temas, hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, como es, como es el tema del diezmo y las ofrendas, el diezmo y las ofrendas. Muchos le tienen terror, muchos quieren tener relación con Dios, pero no quiere que les hable de plata, nada de dar plata, porque a la vista está, ¿no es cierto?, lo que sucede muchas veces con los religiosos estafadores. Eso no lo tengo que contar yo, usted lo ve a diario, ¿no es cierto? Este, pero es un tema muy importante que tenemos que tocar, que usted debe saber. ¿Qué dice la Biblia con respecto al diezmo y las ofrendas? En primer lugar, les quiero decir, el objetivo de Dios es salvarlo. Dios le quiere salvar, y para salvarlo Dios le pide su corazón. Quiere que entregue su vida. Quiere que le diga: Señor, acá estoy, guíame en mi vida, enséñame qué es lo que tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo me entrego a ti. Y entonces, si usted hace eso, Dios mora en su vida y le empieza a cambiar. Usted empieza a ver las cosas de manera diferente. Experiméntelo, pruébelo. Si usted no prueba, no va a saber. Va a empezar a ver, va a tener otra cosmovisión. Ya no va a ver las cosas como ve ahora. El mismo tema lo va a ver de manera diferente. Bueno, entonces Dios le pide su corazón, su vida, porque le quiere regalar esa vida eterna, esa nueva vida donde, en la eternidad, donde ya no va a haber muerte, clamor ni dolor, dice la palabra de Dios. O sea que en esa vida no nos vamos a enfermar, no vamos a envejecer. Va a ser todo felicidad, no va a existir más el mal, no va a existir más el mal, no va a existir más el dolor. Nunca más vamos a morir, nunca más nos vamos a enfermar, nunca más nos va a faltar la plata, no nos va a faltar qué comer, no nos va a faltar qué vestir, no nos va a faltar la vivienda, una vivienda digna, hermosa, preciosa. Y usted va a poder vivir de lo que usted trabaja, dice la Biblia. O sea que en primer lugar tenga en cuenta eso. Dios le quiere regalar la vida eterna y le pide su corazón. Pero Él no le obliga. Si usted no le quiere dar su corazón, Él no le obliga. No le obliga. Por lo tanto, el diezmo y las ofrendas es para gente que le da el corazón a Dios, que le dice: Señor, aquí estoy. Así que si usted no le da el corazón a Dios, no se preocupe del diezmo y la ofrenda. Dios no necesita de mi plata ni de su plata. Usted no va a comprar la salvación con plata. ¿Se dan cuenta? Así que Dios no le pide el diezmo y la ofrenda para que usted compre su salvación. No. La salvación es gratis. Jesús dio su vida por ti para que usted, al aceptar a Él, pueda ser salvo gratis. O sea que Él no le pide plata para ser salvo. Pero vamos a hablar de la plata. Es necesario hablar. Cuando Dios le sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel estaba dividido en 10 tribus, 12 tribus, 12 familias. Hoy diríamos 12 provincias, 12 estados pequeños allí en Israel, en el que estaba dividido la nación de Israel en 12 familias numerosas, vamos a decir así, que son llamadas tribus, las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, Dios les dio tierra a cada uno de los integrantes, a cada una de las familias de 11 tribus. Le dio su tierra para que puedan plantar y para que puedan vivir, para que puedan criar sus animales, para que puedan comer, para que puedan vivir, para que puedan vestirse. A 11 tribus, pero a una tribu Dios no le dio tierra. Así que ellos no podían plantar, no podían criar animales, nada. Había una tribu que no recibió nada del Señor. Pero esa tribu era la tribu de Leví. La tribu de Leví se tenía que encargar de las partes religiosas, del culto. Ellos tenían que manejar todo lo que sea. En aquella época se daban
ofrenda de animales, sacrificio de animales que representaban a Cristo y que hoy ya no está más en vigencia, porque ¿por qué tendría que estar en vigencia si Cristo ya vino? Esos animales que ellos ofrendaban y que ellos sacrificaban representaban a Cristo, y Cristo ya vino. Por eso ya hoy no necesitamos matar animales. Bueno, los israelitas sí tenían que llevar animales, palomas, animales vacunos, ovejas. Eso representaban a Cristo, y ellos tenían que matar a esas ovejas, a esos animales. Representaba que Cristo iba a dar su sangre. Ese animal que moría inocentemente, sin culpa, representaba a Cristo, representaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a morir sin tener ninguna culpa, sin tener ningún pecado. Y entonces en la tribu de los levitas tenían que encargarse todo lo que tenga que ver con el culto. Allí habían maestros que entendían la Biblia, el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le había dado a Moisés, las indicaciones que Dios le había dado a Moisés y que estaban en un libro. Ellos interpretaban, ellos eran los encargados de enseñarles al pueblo. Y entonces Dios les encargó a las 11 tribus restantes, a los que sí tenían tierra, a los que sí podían criar animales, para el que le dé la 10ª parte, o sea, el diezmo, el 10% de todo lo que ellos ganan, de su producción agrícola y ganadera y de todo lo que ellos hacían. Tenían que llevar el 10% para que los que se dedicaban al culto puedan vivir y puedan comer y puedan vestirse y puedan servir a Dios exclusivamente. Ellos se dedicaban al 100% solamente al servicio religioso. Por eso Dios dio inicialmente el diezmo a los israelitas, para sostener a una tribu que se dedicaba exclusivamente al sostén religioso. Así que, como le decía, si usted no le da el corazón a Dios, no se preocupe en dar diezmo ni ofrenda, porque su salvación usted no va a comprar. Dios no necesita de su plata ni de mi plata. Dios no le pide el diezmo para que usted pague su salvación, porque la salvación no se compra con plata. ¿Se dan cuenta? Así que si usted no quiere dar el diezmo, no dé el diezmo, ¿verdad? Si usted no le dio el corazón a Dios, ¿para qué va a dar el diezmo? No le va a servir nada si usted no puede comprar la salvación con plata. Ahora, si usted entregó su corazón a Dios porque le parece interesante la propuesta de que Dios le regale una vida eterna donde no va a haber más muerte, clamor ni dolor, entonces a usted le interesa esa propuesta y entonces usted le entrega su corazón, allí sí vamos a hablar qué nos dice Dios acerca del dinero. Vamos a hablar. En primer lugar, quiero decir que el diezmo es una práctica que Jesús aprobó, porque algunos dicen, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo insisto en cada una de mis predicaciones que doy en estos videos. Hay gente obsesionada con el antiguo. Eso es para los antiguos. Eso fue para los israelitas. Eso fue para los judíos. Hay gente obsesionada. Entonces le voy a leer un versículo donde Jesús aprobó la práctica del diezmo y las ofrendas. Leo lo que dice Mateo 23:23. Jesús le estaba retando a los fariseos, a los dirigentes religiosos de la época. Jesús le estaba retando, porque ellos eran muy hipócritas, se hacían del muy religioso, se vestían como religiosos, pero después, si había un hombre caído por ahí, pasaba de largo, no le ayudaba. Entonces Jesús estaba enojado con ellos. ¿Cómo es que ustedes se creen religiosos, se creen servidores de Dios y no sirven al prójimo? Al fin y al cabo, el servirle a Dios es servirle al prójimo. Mateo 23:23 dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Allí está. Los fariseos daban el diezmo de todo.
Y eso es correcto, daban el diezmo de todo, en el eneldo del comino, de todo lo que ellos producían, ellos daban el diezmo. Daba el 10% de todo lo que obtenían. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús le dijo, pero ustedes dejan de lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. La justicia, la misericordia y la fidelidad ustedes están dejando de lado, pero dan el diezmo. Y entonces Jesús remata y dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús le dijo, es necesario que ustedes se dediquen a hacer la justicia, la misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Se dan cuenta? Jesús no dijo, bueno, ustedes ahora hagan justicia, amen al prójimo, ayuden a las personas necesitadas y ya no den el diezmo. No, no, Jesús no dijo eso. Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. No dejen de diezmar. Pero por favor, miren a su prójimo. ¿Se dan cuenta? ¿De qué me sirve a mí que ustedes me traigan el diezmo de todo lo que ganan y después andan por la vida ignorando a la gente sufriente? Eso es lo que Jesús le dijo, pero Jesús aprobó el diezmo, la entrega del diezmo. Dicho esto, vamos a pasar a leer algunos versículos. El plan de Dios para sostener a la iglesia. Les debo decir que no hay ninguna institución que se pueda sostener sin dinero. No hay ninguna. Díganme usted qué institución se puede mantener sin dinero. Un club de fútbol se puede mantener sin dinero. ¿Y quién le tiene que dar plata a ese club? Los que aman ese club, los socios, ellos tienen una forma de juntar dinero para que el club siga adelante. No hay ninguna institución que pueda funcionar sin dinero. ¿Y ustedes piensan que la iglesia podía funcionar sin dinero? Por supuesto que no. ¿Y quiénes son los que tienen que aportar el dinero para que una iglesia funcione? Los que aman esa iglesia, ¿verdad? Yo soy el que tengo que sostener mi culto con los demás creyentes que creen las mismas cosas que yo. O vamos a esperar que nos sostenga otro que no creen en lo que nosotros creemos. Claro que no. Usted ve un templo. Ese templo no fue gratis. Se necesitó plata. Usted ve una escuela. Nosotros tenemos escuelas, universidades, sanatorios. Ustedes piensan que alguien nos regaló eso, no, salió de nosotros. Porque nosotros amamos la iglesia y entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que la iglesia pueda crecer, para que podamos tener templo, para que podamos tener sanatorio, para que podamos tener escuelas. Así que hay un plan. Dios, por supuesto que Dios no nos iba a dejar al abandono. Dios nos dio un plan, cómo sostener la iglesia y cómo recaudar fondos para sostener la iglesia. Dios nos dejó en su palabra, nos dejó claramente de qué manera teníamos que buscar esos fondos. Y la primera pregunta es, ¿a quién pertenece el universo? Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habitan. Todo lo que usted ve es de Dios. Salmo 50:12 dice, si yo tuviese hambre, dice Dios, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. Así que tu plata no te estoy pidiendo porque me estoy muriendo de hambre, dice Dios. Yo no necesito de tu plata. Vos sí necesitas de mí. Vos sí necesitas de mí, está diciéndonos el Señor. Dios, al pedirnos el diezmo y las ofrendas, nos está educando, así como un padre educa a su hijo. ¿Ve? El hijo viene en el mundo, el bebé viene egoísta. Ustedes ven a un chico que dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y el padre le enseña cuando se junta con otros chicos a compartir su juguete. Y dice, no, fulano, compartí con
Compartí con tu amiguito el juguetito. ¿Qué es lo que está haciendo el padre? Está educando al niño para que nos crezca egoísta, ¿no es cierto? Y para que les importe los demás. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que nos importe los demás. Dios quiere que seamos desprendidos. ¿Se dan cuenta? No quiere que seamos egoístas. Por eso es que nos toca el bolsillo y dice, oh, ¿vos me amás? Bueno, yo te quiero enseñar una cosa. Todo el mundo es mío. Todo lo que hay en el mundo es mío. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová. El oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es todo la plata y el oro? La gente se mata por el oro y la plata y todo es de Dios. Acá en América desvaciaron de oro y plata, ¿no? Cuando vinieron los conquistadores, ¿verdad? Bolivia, que tenía una mina de plata allí en Potosí, ¿no es cierto? En fin, eso es otra cosa. Mío es la plata y el oro, dice el Señor. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Pero la plata, el oro y eso que hay por allí, bueno, eso es de Dios, pero yo tengo mi propia plata que yo gané con el sudor de mi frente, usted puede estar diciendo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio 8, 18 y 19. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas. Si Dios no te hubiera dado talento, no te hubiera dado fuerza, no te hubiera dado respiración, no te hubiera dado voz, ¿cómo hubiese ganado la plata? Vos estás ganando plata gracias a Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Acuérdate de Jehová, acuérdate que Dios es el que te hace ganar plata. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Vamos a leer qué proporción de los ingresos le pedía a Dios. Ya estoy diciendo claramente que estoy hablando del diezmo, así que es el 10%, pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Como les dije, en aquella época eran sociedades de agricultores y ganaderos, entonces tenían que llevar su diezmo, el 10% de lo que producían, el 10% de sus animales, de lo que vendían de sus animales, etcétera, etcétera. Hoy dice algunos, y ahí Dios pide vaca, pide vegetales, pide frutas, dice, y yo no gano fruta, a mí me pagan plata, y entonces por eso yo no tengo obligación de dar el diezmo, no, por favor. Dios estaba pidiendo el 10% de lo que usted gana. Mateo 23, 23 ya le leí. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es necesario tener fe también para dar el diezmo. No es poner plata nomás. Ya les dije, la salvación no van a comprar con plata. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Indefectiblemente dice en Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. De todo el producto que rindiere tu campo era para ellos. Para nosotros es de todo lo que vos ganáis. Si hay algún agricultor campesino, de todo lo que gana, producto de lo que, valga la redundancia, de lo que produce su campo. La ganancia.
Es decir, si yo planto algodón, como era en mi época, nuestros padres, compro la semilla tiene un costo, compro veneno para curar las plantas. Cuando yo vendo el producto tengo que descontar gasté en la semilla, gasté en el veneno, yo tengo que descontar eso, y de lo que gano, de esa diferencia tengo que dar el diezmo. Si usted es un asalariado, usted cobra el sueldo, todo lo que usted gana es ganancia. Así que por lo tanto, de todo lo que usted gana, tiene que dar el diezmo. Si usted gana 40.000 pesos, por ejemplo, de los 40.000 pesos, el 10% tiene que dar de diezmo. Solamente estoy hablando de diezmo, está también las ofrendas. Las ofrendas es lo que usted quiera dar. Lo que usted quiera dar. ¿Para qué se emplea el diezmo? Ya les expliqué que el diezmo se empleaba antiguamente para el sostén de los levitas, lo que manejaban el culto, y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Ese principio se mantiene. Ya no tenemos levitas, pero todavía hoy necesitamos gente que se dedique a la parte religiosa. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Dice en 1 Corintios 9:13, y el versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? ¿Una iglesia? ¿Un pastor? El Señor Jesús ordenó que los que viven del Evangelio, los que trabajan en el Evangelio, vivan del Evangelio. Tiene que haber un grupo de personas específicamente que se dediquen a full, sin poder tener otra ocupación, a dedicarse exclusivamente a los aspectos religiosos de la comunidad, y esos se merecen el diezmo. Para ellos van el diezmo. Para los pastores, hoy día el diezmo va destinado para los pastores y para predicar el Evangelio. Pero están distribuidos equitativamente, no es que hay una X iglesia y acá entra 200.000 pesos, entra en esta iglesia y los 200.000 pesos va a parar a ese pastor. No, tenemos una central donde enviamos todos los fondos que recaudamos en todas las iglesias, y esa central, la Unión Argentina, nosotros tenemos la Unión Argentina, de acuerdo a la cantidad de pastores que tenemos, les paga el sueldo a los pastores. El sueldo no les da más. No, pero este mes entró mucho diezmo, así que vamos a darle más. No. Ellos cobran su sueldo como un profesional. ¿Se dan cuenta? ¿Qué bendición promete Dios a los que diezman? Traed todos los diezmos al alfolí, dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No hay ninguna persona cristiana que ama a Dios que se volvió más pobre por dar el diezmo. Yo no conozco ninguna persona cristiana que le dio su corazón a Dios y que se quedó más pobre después que dio el diezmo. Pero sí conozco personas que se volvieron más pobres porque entregaron supuestamente el corazón a Dios y después le maquinaron y no quisieron dar el diezmo, y lamentablemente algunos de ellos después llegaron a pasar más necesidad. El que da el diezmo nunca necesita. Me refiero a que nunca va a quedar abandonado. Dice, probadme, dice Dios, probadme, traedme todo el diezmo al alfolí, probadme a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. O sea que Dios no le pide su plata para empobrecerlo, sino para enriquecerlo. Probadme a mí, dice el Señor, a ver si no les voy a abrir la ventana de los cielos. Y a veces no recibimos lo que Dios quiere darnos porque damos con dureza, con dolor.
tengo que dar el 10%, uy, estoy pensando y doy, claro. Y por eso no recibo, tengo que dar con alegría, con confianza, tengo que tener confianza en Dios, en que Dios no me va a abandonar. Con alegría tengo que dar. Si doy con dolor, mejor no doy. Mejor no doy. ¿Qué debo hacer? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y tiene que traer su diezmo y su ofrenda para que el evangelio sea predicado. Esta Biblia no fue gratis a mí. Cuando yo me estaba preparando para el bautismo me regalaron alguna Biblia, algunos folletos para que yo pueda estudiar. Y eso no fue gratis, alguien colaboró. Y por eso yo ahora colaboro para que, si usted quiere estudiar la Biblia, por ejemplo, a usted se le va a proveer de un material, se le va a proveer de Biblia y de algunos folletos para que usted pueda estudiar. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entregar su diezmo y su ofrenda para que la obra de Dios pueda avanzar. Se necesita radio, televisión, folletos, escuelas, sanatorios, todo para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Para eso es su diezmo y su ofrenda. Dar con alegría, dice 2 de Corintios 9, 6 y 7. 2 de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Eso es lo que yo le digo. Si damos, pero bueno, el 10%, si yo gano 40.000, el 10% es 4.000. Ay, tengo que dar 4.000 de este 40.000. Uy, doy, apenas saco. Ay, ahora todavía queda la ofrenda. Todavía me falta la ofrenda, porque dice el Señor en Malaquías 3:10 y 11, creo, si no me equivoco, pero allí en Malaquías 3:10, que el hombre está robando a Dios cuando no trae sus diezmos y su ofrenda. Así que yo ya di los 4.000 y ahora tengo que dar la ofrenda y digo, todavía me falta la ofrenda. Así que con el diezmo solo no alcanza, así que saco un 50 pesos y doy la ofrenda. Ahora sí, ya di el diezmo y la ofrenda. Supuestamente yo me pongo contento porque di diezmo y ofrenda. A duras penas puede dar 50 pesos. La ofrenda es lo que determina cuán generoso sos. Si ganás 40.000 pesos, el 4.000 es el diezmo. Eso sí o sí tenés que colaborar, tenés que devolver. No está pagando, está devolviendo, porque Dios te dio los 40.000. Dios te dio los 40.000, así que vos estás devolviendo nada más que un porcentaje mínimo que es el 10% y da los 4.000. Ahora te queda de tu corazón, da el resto. ¿Cuánto voy a dar ahora? Voy a dar 100 pesos, 200, 300, voy a dar 1.000 más. Voy a dar 2.000 más. Voy a dar otro 4.000 aparte. No sé, eso ya depende de mi generosidad. La ofrenda depende de nuestra generosidad. El diezmo es el 10% de lo que usted gana. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, ni por necesidad. No, yo necesito dar el diezmo y la ofrenda, tengo que dar. No, esto no se trata de eso, mis amigos, mis hermanos. Se trata de ser generoso. Y a medida que usted aprende a compartir, se vuelve más generoso, como el ejemplo del niño. Si al niño no se le enseña a compartir, va a crecer egoísta, pero al niño le cuesta compartir, porque este es mío. Pero si todos los días empiezan a compartir con sus amiguitos, por eso también está el jardín de infantes, ¿no? Si empieza a compartir las cosas con sus amigos, empieza a cambiar. Ahora ya no es más tan egoísta, sigue siendo, ¿no? Pero no tanto, ahora ya aprendió a compartir. Bueno, así también nosotros, si empezamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cada vez nos va a costar menos y vamos a dar generosamente, vamos a dar con alegría, y el Señor no nos va a hacer faltar nunca lo que necesitamos.
Así que en nuestra iglesia hay mucho para decir, mucho. Yo le quería explicar la distribución en nuestra iglesia, por ejemplo, pero hasta aquí nomás me voy a quedar. En nuestra iglesia prácticamente un pastor no se puede enriquecer por el diezmo y la ofrenda, porque como yo le dije, no pasa por su bolsillo los diezmos y las ofrendas, va a una central y de allá la casa central distribuye y les paga su sueldo. O sea que un pastor nuestro no se puede enriquecer. Lo que nuestros pastores compran, se compran con el sudor de su frente. Ellos están trabajando a full y con su sueldo se van comprando su autito, su casa, lo que quieran tener, ¿verdad? En fin, hasta aquí les dejo. Hasta aquí les dejo con este estudio que es amplio, como ya les dije. Ustedes se pueden poner en contacto conmigo si quieren saber más de estas cosas. Y recuerde, el diezmo y la ofrenda no es para comprar salvación. Si usted mequina su plata, no deje, porque de todas maneras a Dios no le va a convencer con un poco de dinero. Si la Biblia dice que mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová, y todo el mundo y todo lo que en él habitan es de Dios. Así que su platita a Dios no le interesa, a usted le va a beneficiar. Colaborar con la comunidad religiosa para que la iglesia pueda prosperar y para que más personas se puedan unir a través de la predicación del Evangelio. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este mensaje hasta aquí y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén.